la doctora Gabriela Rivadeneira. Ella es especialista en endocrinología y metabolismo, tiene una subespecialidad en endocrinología ginecológica, es médico tratante en el Hospital Carlos Andrade Marín y el Hospital Vos Andes, docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Central y es socia activa de la Sociedad de Endocrinología Núcleo Pichincha. Ella nos va a acompañar con el tema tratamiento no insulínico de la diabetes mellitus. Bueno, buenos días. A mí me ha tocado hablar sobre tratamiento no insulínico y bueno, como objetivo me he planteado revisar el manejo terapéutico de la diabetes mellitus tipo 2, enfocado principalmente en el uso de antidiabéticos orales. Como médico, ¿cuál es mi objetivo antes de iniciar un antidiabético o qué tengo que plantearme antes de iniciar un antidiabético oral? Primero, verificar que el fármaco que estoy escogiendo sea bajo en el riesgo de hipoglucemias, igualmente, como se ha hablado, que tenga prevención cardiovascular, los resultados para el paciente, los objetivos glucémicos individualizados y también la adherencia terapéutica al mismo, ¿sí? Y en eso también tengo que valorar, antes de iniciar el antidiabético oral, comorbilidades de mi paciente, pacientes añosos, con múltiples fármacos, si puedo lograr remisión de la diabetes y costes de los mismos. Entonces, entre el tratamiento no insulínico, ¿qué tratamiento tenemos primero? El estilo de vida, ¿sí? La dieta y el ejercicio es un pilar fundamental en el tratamiento de un paciente diabético. Entonces, las dietas bajas en hidratos de carbono o dietas con bajo índice glucémico o la dieta mediterránea. Y bueno, ¿qué fármacos tengo yo para iniciar el tratamiento? Primero, los insulinosecretores, donde tenemos a las sulfonilureas, los insulinos sensibilizadores, donde tenemos como principal representante las biguanidas, que es la metformina. También tenemos a las tiazolidindionas, como su representante la pioglitazona, pero no les puse acá, dado que no lo tenemos en Ecuador. Tenemos a las incretinas, como miméticos de GLP-1 y a los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa tipo 4 y en los otros fármacos que son inhibidores de los SGLT2. Y para hablar un poquito de los mecanismos de acción, ¿sí? Tenemos los fármacos que aumentan la secreción de la insulina, que son las sulfonilureas, ¿sí? Los fármacos que en realidad nuevos que tienen un papel incretina y que disminuyen en realidad la secreción de glucagón, que son los fármacos inhibidores de la dipeptidilpeptidasa tipo 4 y los análogos de GLP-1, los que mejoran el control, el apetito, ¿sí? Igualmente son los fármacos incretinas, los que en realidad también disminuyen la absorción de glucosa por el transportador de sodio-glucosa tipo 2, que se encuentra en el túbulo proximal, que son los inhibidores de SGLT2, y los que aumentan la sensibilidad a la insulina, como son la metformina y las tiazolidindionas, ¿sí? Y también tenemos los que disminuyen la formación de glucosa, que es la metformina y las tiazolidindionas, y los que actúan a nivel gastrointestinal, aumentando el GLP-1, que son las incretinas. En estos tenemos los inhibidores de dipeptidilpeptidasa tipo 4 y los análogos de GLP-1. Y nosotros podemos utilizar diferentes fármacos con diferentes tipos de acción para el control de mi glucosa. ¿Ya? Y bueno, ¿cuál es la primera opción después de que la dieta y el ejercicio fracase? Todavía continuamos utilizando a nuestra querida metformina, ¿sí? ¿Cuáles serían las únicas dos razones para no utilizar metformina? Si tengo contraindicación, la principal contraindicación es el filtrado glomerular, que si está menos de 30 y venía utilizando metformina, suspender. Y si están menos de 30 y quiero iniciar metformina, obviamente no la puedo dar. Y si es que el filtrado glomerular es menos de 45, pues tengo que valorar riesgo-beneficio de iniciar la metformina y si venía tomando, reducir a la mitad la dosis, ¿ya? Y los efectos adversos más importantes, los gastrointestinales. Bueno, entonces, si es que mi paciente, digamos, está contraindicado, tiene un efecto adverso, o a pesar de estar con dosis máximas de metformina, no alcanza mi control metabólico, ¿qué es lo que yo puedo ofrecerle? Puedo escalar a 2 fármacos, ¿sí? Entonces, como les había dicho, si con monoterapia no se alcanza el objetivo y la adherencia es buena, se debe de añadir un segundo fármaco según las características de mi paciente.
Entonces, es preferible la asociación de 2 fármacos que aumentar la metformina por encima de 2000, dado a que se ha visto que con más de 2000 puede aumentar los efectos adversos sin mejorar el control metabólico. Y otro mensaje también para llevar a casa es que tratemos de terminar o optimizar la dosis de un fármaco para después continuar con el siguiente fármaco, a menos de que obviamente tengamos intolerancia o algún efecto adverso al aumento de dosis de dicho fármaco. Y bueno, ¿cuáles son los principales factores o los condicionantes que me hacen elegir entre otro fármaco? Entonces, si mi paciente tiene efectos cardiovasculares, ¿qué es lo que yo voy a elegir? Tal vez un inhibidor de SGLT2 o los agonistas del receptor de GLP-1, que han visto que en realidad son protectores en pacientes que tienen eventos cardiovasculares, ¿no? O tal vez puedo elegir un fármaco neutro en efecto cardiovascular. Si mi paciente tiene sobrepeso u obesidad, igualmente voy a plantearme un fármaco que me ayude a disminuir el peso, como son los inhibidores de SGLT2 o análogos de GLP-1, o fármacos neutros en el peso, como los inhibidores de DPP-4. Si es que tengo un paciente frágil y no quiero tal vez tener tantas hipoglucemias, igualmente puedo elegir entre los inhibidores de DPP-4 y los inhibidores de SGLT2, o también las sulfonilureas de nueva generación, como son glicazida y glimepirida, y que tal vez son un poco más baratos que los fármacos mencionados previamente. Y si tengo miedo por la función renal, escogeré fármacos que no afecten a la función renal, como son linagliptina, evogliptina y los inhibidores de SGLT2. ¿Ya? Entonces aquí les muestro un algoritmo, que es lo que venía mencionando. Primero metformina, seguida de alimentación saludable y el ejercicio. Si mi paciente no tiene nada cardiovascular y tiene normopeso o no tiene sobrepeso con un índice de masa corporal menor de 30, yo puedo escoger entre un inhibidor de dipeptidasa tipo 4, un inhibidor de SGLT2 o tal vez glicazida o glimepirida. ¿Sí? Si el paciente tiene obesidad, pues yo tengo que plantearme fármacos que o me ayuden a disminuir de peso o sean neutros en el peso, como son los inhibidores de SGLT2, análogos de GLP-1, que bajan de peso, y los inhibidores de DPP-4, que son neutros en el peso. Y la recomendación, no asociar un inhibidor de DPP-4 con análogos de GLP-1 por el riesgo de pancreatitis. Y si mi paciente tiene un infarto cardíaco, un infarto cerebral, insuficiencia cardíaca, o tiene una albuminuria mayor de 30 por 2 oportunidades, pues yo tengo que escoger un fármaco que me ayude a prevenir el avance de esto, como son los inhibidores de SGLT2 o análogos de GLP-1. Entonces, aquí les he traído un resumen. La metformina, por ejemplo, que como vuelvo y repito, es nuestra primera elección, que disminuye aproximadamente entre el 1 al 2% la hemoglobina glicosilada. Mis beneficios, como ya había dicho, no produce hipoglucemia, tiene una reducción de peso ligero, reducción tal vez también de eventos cardiovasculares y tiene un bajo coste. Efectos adversos, como ya les hablé previamente, principalmente los gastrointestinales y también déficit de vitamina D. ¿Y cuál es la restricción de uso? El filtrado glomerular. ¿Ya? Los inhibidores de SGLT2, que disminuyen la hemoglobina glicosilada aproximadamente 1%. Igualmente, ¿cuál es el beneficio? No produce hipoglucemia, ayuda a la reducción de peso y a la presión arterial por su efecto natriurético, prevención de eventos cardiovasculares, infarto cardíaco, infarto cerebral, protege de insuficiencia cardíaca, especialmente de hospitalizaciones, y también previene el deterioro renal. ¿Cuáles son mis efectos adversos? Especialmente candidiasis genitales, hipotensión y cetoacidosis euglucémica, ¿sí? La nueva indicación es iniciar cuando el filtrado glomerular esté más de 20, y una vez iniciado, si el filtrado glomerular cae por esto, podemos continuarlo. Los inhibidores de DPP-4, con una potencia baja en reducir la hemoglobina glicosilada del 0,6 al 0,9%, tienen pocos efectos adversos, no producen hipoglucemias, no aumentan el riesgo cardiovascular, excepto la saxagliptina, no producen aumento de peso, ¿ya? ¿Cuáles son mis efectos adversos? El aumento del riesgo de insuficiencia cardiovascular, como les dije, la saxagliptina y pancreatitis. Y bueno, evitar la saxagliptina si el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Y en enfermedad renal,
la mayoría de fármacos de este grupo tiene que disminuirse, excepto la linagliptina y la evogliptina, y no asociar con los análogos de GLP-1 por el riesgo de pancreatitis, ¿ya? Y evitar si tenemos antecedentes de pancreatitis. Los análogos de GLP-1, que igualmente reducen el 1%, aproximadamente 1% la hemoglobina glicosilada, que entre los beneficios tienen una eficacia elevada, no producen hipoglucemia, tienen una reducción de peso importante, controlan la presión arterial, prevención de efectos cardiovasculares, también disminuyen la proteinuria. ¿Y cuáles son sus principales efectos adversos? Los gastrointestinales, y que lastimosamente son inyectables, y yo también diría el alto costo de estos fármacos, ¿no? La restricción de uso, no iniciar en pacientes que tienen antecedentes de pancreatitis, y retirarse el filtrado glomerular es menor de 30. Y las sulfonilureas, que más o menos disminuyen la hemoglobina glicosilada hasta el 1%, que tienen una eficacia hipoglucemiante elevada y también tienen bajo costo, ¿no? Y los efectos adversos, hipoglucemias, pueden producir aumento de peso y un deterioro de la célula beta. ¿Y cuáles serían las restricciones de uso? Evitar si el riesgo de hipoglucemia, no iniciar si el filtrado glomerular es menos de 45 y retirar si el filtrado glomerular es menos de 30. Y bueno, un resumen, las sulfonilureas tienen un alto poder en la disminución de la glucosa, tienen un alto riesgo de hipoglucemia, pueden incrementar el peso. En efecto cardiovascular, las sulfonilureas de nueva generación, como son glicazida especialmente y glimepiridas, tienen un efecto cardiovascular neutro, a comparación de la glibenclamida, que en realidad en un paciente postinfartado se contraindica, el efecto en insuficiencia cardíaca neutro y el efecto en enfermedad renal neutro. ¿Sí? La metformina, una disminución de glicemia elevada, el riesgo de hipoglucemia no, el peso neutro, y hasta se habla de una modesta disminución, en cardiovascular un posible efecto, y en insuficiencia cardíaca y enfermedad renal neutro, ¿sí? Los inhibidores de DPP4, una disminución de la glucosa intermedio, riesgo de hipoglucemia no tienen, en el peso son neutros, y en el resto de eventos también. Los inhibidores de CLGT2, disminución de la glucosa intermedio, el riesgo de hipoglucemia no lo tienen, disminuyen de peso, y se ha comprobado eficacia en cardiovascular, insuficiencia cardíaca y en enfermedad renal. Y los análogos de GLP-1, disminución de la glucosa alta, riesgo de hipoglucemia no lo tienen, el peso disminuyen, enfermedad cardiovascular tienen un beneficio, en insuficiencia cardíaca neutros, y en enfermedad renal crónica tienen un beneficio. Y igualmente lo que tenemos que saber es cuáles son las dosis topes de nuestros fármacos. De metformina se recomienda siempre iniciar de menor a mayor para ir evitando los efectos adversos. Podemos iniciar con 500 o 850 miligramos siempre con la comida principal para disminuir los eventos adversos, y aumento de la dosis de forma paulatina para eso mismo, para evitar los efectos adversos. Como les comenté, dosis máxima de 2000 miligramos. Los inhibidores de SGLT2, los que tenemos disponibles acá en el país, empaglifosina, que puede ser de 10, dosis máximas de 25 miligramos, la dapaglifosina de 5 a 10 miligramos, los inhibidores de DPP4, sitagliptina, de 50 a 100 miligramos, vildagliptina de 50 a 100 miligramos, y la linagliptina de 5 miligramos, que como vuelvo y repito, no ajustará en falla renal, y la evogliptina de 5 a 10 miligramos. Los análogos de GLP-1, que el que tenemos acá es el liraglutide, que se puede iniciar con 0.6 miligramos, que es subcutáneo, y el ascenso cada semana hasta llegar a 1.8 miligramos para el control de la diabetes. Mientras que las sulfonilureas, representantes la glimepirida, que la dosis es de 1 miligramo a 8 miligramos, y la glicazida de 30 a 120 miligramos, y la glibenclamida de 2.5 a 15 miligramos, y tener cuidado porque es la que más produce hipoglicemia. ¿Ya? Y para la terapia con 3 fármacos, prácticamente en los mismos pasos que para elegir la terapia de doble fármaco, ¿sí? La única asociación contraindicada, como vuelvo y repito, es los inhibidores de DPP4 con análogos de GLP-1, y no se recomienda asociar más de 3 fármacos no insulínicos, dado que no existe evidencia actual que avale su beneficio. Entre las conclusiones, ¿ya? Metformina sigue siendo el tratamiento de elección en la mayoría de pacientes, como vuelvo y repito, salvo contraindicación o intolerancia.
Para mejorar la tolerancia, comenzar con mínimas dosis y aumentar progresivamente hasta la dosis diaria total. Cuando la metformina esté contraindicada o no se tolere, se recomienda iniciar con otro antidiabético no insulínico en función de las condiciones clínicas predominantes, como les mostré. Los pacientes asintomáticos con hiperglicemias muy elevadas, como vuelvo y repito, cuando la hemoglobina glicosilada es mayor a 1.5 de nuestro objetivo, se considera ya iniciar con terapia combinada. Y si es que el paciente tiene síntomas de hiperglicemia, insulina. Nuevamente, aquí están las condiciones que me hacen elegir entre uno u otro fármaco, si tienen eventos cardiovasculares, si tienen insuficiencia cardíaca, si tienen insuficiencia renal, si tiene fragilidad del paciente u obesidad, para yo poder elegir entre uno u otro fármaco. ¿Ya? Y bueno, sin condición clínica predominante, dependeré de la hiperglicemia del paciente, ¿sí? Y este es un resumen de la charla. Como vuelvo y repito, primero intervenciones debidas sobre los hábitos saludables. Puede ir junto a la metformina, que como vuelvo y repito, salvo contraindicación o intolerancia, la metformina no será de primera indicación. Y si no se alcanza el objetivo terapéutico planteado e individualizado para cada paciente, voy a escoger un tratamiento combinado. Si mi paciente tiene enfermedad cardiovascular, como vuelvo y repito, elegiré un fármaco que muestre beneficio para la enfermedad cardiovascular. Si tiene insuficiencia cardíaca, igualmente escogeré un fármaco que haya sido estudiado para disminuir las hospitalizaciones en insuficiencia cardíaca. Si tienen enfermedad renal crónica, un fármaco que me permite utilizar en enfermedad renal crónica. Si tiene fragilidad, un fármaco que no produzca tanta hipoglucemia. Si tiene obesidad, igualmente. Y sin condiciones, podré elegir cualquiera de mis fármacos. ¿Ya? Y bueno, y si no alcanza, lo mismo que acabo de hablar. Y como vuelvo y repito, máximo 3 fármacos, individualizar cuál es el paciente apto para poder yo dar los 3 fármacos, y si no, tendría que pasar directamente a la insulina. Y como vuelvo y repito, tenemos que llegar a las dosis máximas de cada fármaco antes de comenzar con el siguiente fármaco. Muchas gracias. Gracias.